Hola, en este vídeo os voy a mostrar algunos de los errores clásicos que se cometen con Shape 3D, y cómo evitarlos. Uno de los primeros errores clásicos que podemos ver cuando alguien está empezando y ha hecho doble clic en cualquier lugar por accidente, son puntos superpuestos en curvas. Por ejemplo aquí, si hago clic una vez, veo la tangente en un lado, haga clic de nuevo y está en el otro lado. Así que hay un problema, si hago zoom, me doy cuenta de que hay dos puntos uno encima del otro. Esto hay que evitarlo, porque da cortes en las curvas. En este caso, eliminamos el segundo punto. Hemos modificado el primer punto de Shape 3D automáticamente para mantener casi la misma curva. De manera similar, otro problema que podemos ver es que, por ejemplo, aquí si muevo el mouse con el botón izquierdo presionado. Para ver la forma del tablero a lo largo de X, veo que hay un salto en el corte. Y aquí, cuando hago clic en el panel Slice, en la lista de rebanadas veo que efectivamente hay dos, que están casi en el mismo lugar. Entonces, tenemos que eliminar a uno de ellos. Haga clic aquí para ver las propiedades. Y luego borrar. Ahora vemos que tenemos una buena continuidad. Hago deshacer para volver a poner la placa original. Para detectar fácilmente estos errores, presione la tecla E en el teclado. Vemos que los dos puntos superpuestos aparecen como un gran punto verde. Y las dos porciones superpuestas aparecen como una gran línea roja. Esto hace que sea más fácil detectar errores. Más allá de los puntos superpuestos, también debes prestar atención a las tangentes de los puntos. Sobre todo, evita que sean demasiado cortas. A veces vemos personas que, para hacer ángulos o tramos rectos, traen la tangente de nuevo al punto de control, pensando que el resultado es correcto. Pero si hacemos zoom, vemos que puede hacer torceduras o bucles, lo que puede dar malos resultados a la interpolación o al corte. En este caso es mejor mantener una longitud de tangente visible, aunque eso signifique forzar la sección recta. Haga clic en deshacer para volver a ponerlo como antes. Ahora, otro error clásico que podemos ver se refiere al ápice de los cortes. El punto más ancho aquí es verde y si lo selecciono, vemos que está marcado como ápice. Y el punto azul aquí está marcado como rail. Los demás están marcados como normales. El punto definido como el ápice debe ser siempre el punto más ancho. Para eso, debe tener una tangente vertical. Si tienes una tangente con un ángulo leve, el punto más ancho se marca con una pequeña línea roja. El problema que esto puede causar en este caso, es que al cortar con CNC, no se cortará todo el espacio entre el punto del ápice y el verdadero punto más ancho. Por lo tanto, debe evitarlo. Y siempre tenga una tangente vertical en el ápice. La definición del punto del riel no es obligatoria. Sin embargo, permite un corte más limpio en el pliegue en el modo CNC. Y también es útil cuando diseñas canales con capas 3D. Si estos canales salen de la placa, esto permite una transición limpia. Ten en cuenta que también puedes definir un punto de riel en la parte superior. Entonces, hay un punto de riel debajo y un punto de riel arriba. Este punto de riel anterior será útil si tienes capas 3D. Con la opción Mapa en riel extendido, en la plataforma. En el corte, podemos observar que, si desea tener una plataforma sin corte en la parte superior, debe tener una tangente horizontal en el punto central de la plataforma. Para la parte inferior, si desea tener una V o una cóncava doble, deja una tangente libre. Pero si desea tener una cóncava simple, por lo tanto, una base continua, también necesita una tangente horizontal. Otro error que vemos a veces, por ejemplo cuando queremos hacer una tabla con una cola redonda, es llevar el punto posterior del contorno a y igual a 0, completamente sobre el eje. En este punto, vemos que el corte de la cola, es decir, el corte 1, no es más que una línea recta vertical y que resulta difícil trabajar sobre ella. En este caso, tenga en cuenta que Shape 3D no tiene en cuenta el Slice 1, y por lo tanto, solo es el Slice 2.
el que se utiliza para generar la forma de la cola de la tabla. Aquí, por ejemplo, dado que este slice tiene una doble cóncava, cuando la tabla se vuelve muy delgada en la cola, esta doble cóncava se vuelve muy pronunciada. En general, queremos evitarlo. Más allá de la concavidad muy pronunciada, puede haber un problema si el primer punto del contorno no está en igual a 0, sino casi en 0. Digamos, por ejemplo, 0,0001. Entonces, el slice 1 sigue siendo muy fino, casi inutilizable. Pero Shape 3D no lo detectará como de ancho 0. Y lo seguirá usando para la interpolación. Por lo tanto, si modifica el slice 2. Por ejemplo, poniendo un fondo plano, pensando que se aplicaría a toda la cola, se dará cuenta de que no funciona. Todavía tiene una concavidad fuerte en la punta, y no puede modificar esta concavidad fuerte en el slice 1. Por lo tanto, siempre debe tener cuidado de mantener 1-2 milímetros de ancho, incluso para una cola redonda o de alfiler. Ten en cuenta que 1-2 milímetros siempre es menor que el ancho del larguero. Por lo tanto, realmente no tiene influencia. Y te permite gestionar la forma de la parte trasera poniendo, por ejemplo, un fondo plano. Aquí utilizo la función alinear puntos seleccionados. Este problema de la cola con un ancho reducido a 0. También será importante para tablas como esta, por ejemplo, donde hay varias curvas editadas en la vista superior. Esta es una tabla con wins donde editamos la curva correspondiente al punto de Q1, para no tener la rotura que se refleja en el deck. Aquí la porción de cola está pellizcada. Y si ahora quiero ensanchar la cola para diseñarla, tendremos que tener cuidado de ensanchar no solo la curva de Apex, sino también la curva de Deck1. Con colas tan delgadas como esa, con varias curvas editadas, tendremos que tener cuidado de que la cola esté bien definida. Porque el slice 1 tendrá una influencia en la interpolación hasta el próximo slice. Por ejemplo, aquí, si no lo ensanché como debería, entonces tengo que adaptar la altura del punto en el slice, para que la forma permanezca correcta. Puede haber otra complicación en el caso en que la curva correspondiente a este punto, de Q1, también se edite en la vista lateral. Aquí, por ejemplo, hago clic derecho en la curva de Q1 en la lista para editarla. Por lo tanto, la altura del punto en el sector está determinada por la curva en la vista lateral. Si la bajo aquí, baja el punto en el sector. Y ya no puedo mover este punto en la vista del sector. Hay que tener cuidado de que las curvas, en la vista superior y en la vista lateral, estén de acuerdo, para tener una pareja que tenga la forma que queremos, y que la interpolación a la siguiente pareja sea correcta. En general, para tener una forma que sea suave y que no sea demasiado complicada de modificar, hay que evitar tener demasiados puntos en las curvas, demasiados cortes y demasiadas curvas editadas. Por ejemplo, si tomo este archivo, típicamente se trata de un archivo que será complicado de modificar. Sería bueno simplificarlo antes de cualquier modificación. Ocultemos las capas 3D. Podemos comenzar por ver si todos estos puntos son necesarios en los cortes. Luego tenemos que preguntarnos si todas estas curvas editadas en la vista superior y la vista lateral son necesarias. Por ejemplo, la curva de la cubierta 5 es necesaria aquí porque dibuja la protuberancia alrededor del pie del mástil. Luego, la curva de la cubierta 3 nos permite eliminar esta protuberancia. Pero la curva de la cubierta 2 tiene la misma forma regular, por lo tanto, no es útil. Si hago clic derecho en la lista para deseditarla, vemos que la curva no se ha movido. Así que no había necesidad de editarla. Esta tampoco es necesaria. Luego está el ápice. La curva rail también se parece a la curva apex. Así que no necesita ser editada. La deshago de la edición. Eso ya hace que haya menos curvas para modificar. Lo mismo en la vista lateral está el ápice. La curva de Q1 no necesita ser editada. Tampoco lo hace la cubierta 2. Tal vez la cubierta 3, para la protuberancia del pie del mástil. Luego está la parte superior del larguero. Ahí lo tienes. Luego, en los cortes, puedes ver que la curva entre aquí y allá es bastante regular,
por lo que este punto de la cubierta 1 definitivamente no es necesario. Si lo elimino, la curva no se mueve. Eso es un punto menos en cada corte. Eso hará que sea más fácil de editar. Este punto quizás sea necesario porque crea un pequeño bache. Pero este quizás no sea necesario. Si borro vemos que la curva no se mueve. Eso ya nos da una placa mucho más sencilla de modificar. Luego, si miramos las rebanadas aquí hay muchas. Esta rebanada, a priori, no es necesaria. Además, si lo borro, presiono la tecla suprimir, y luego pongo el mouse con el botón izquierdo presionado aquí, no veo ningún cambio en la forma. Así podemos eliminar los cortes que no sean necesarios, porque la interpolación ya da la forma que queremos. Esto hará que el archivo sea más suave y más fácil de modificar. Luego tendremos que comprobar cada porción. Por ejemplo, aquí hay una línea roja. Eso significa que esta tangente no es vertical, o, como aquí, que hay otra tangente más ancha que el ápice. La modificamos para que el punto más ancho esté en el ápice. Lo mismo aquí. Vemos que hay dos puntos que están muy cerca uno del otro. Vale la pena comprobar que no haya un ángulo entre los dos. La tangente media no está definida como horizontal. Podemos ver que forma una pequeña protuberancia. Presiono la tecla Shift en el teclado para seleccionar los dos puntos. Luego, hago clic derecho y alinear los puntos seleccionados horizontalmente para tener algo más regular. Luego podemos hacer lo mismo en los otros cortes. Pero, de hecho, aquí podemos ciertamente eliminar más cortes. En general, necesitamos mucho menos que eso, excepto en casos especiales. Y ciertamente también podemos eliminar bastantes puntos de control, porque las curvas son suaves, y en general, una curva suave solo necesita 3 o 4 puntos de control como máximo. Ahora veremos otro error que a veces vemos cuando alguien quiere dibujar una cola de golondrina. Si intenta dibujarla directamente con la curva de ápice o contorno. Por ejemplo, moviendo este punto para tener una cola de golondrina como esta. Pero en realidad, cuando observamos el relleno de la curva, vemos que hay una línea recta aquí. Y si lo miro en 3D, el tablero en realidad se detiene en la décima del primer punto, que siempre está ubicado en x igual a 0. La forma correcta de diseñar una cola de golondrina es usar una capa 3D. La más fácil es una capa 3D de corte vertical. Aquí reemplazo esta cola por una cola cuadrada. Y hago clic en el botón Nueva capa 3D. Selecciono el tipo de corte vertical. Entre 0 y 1, por ejemplo. Entre el centro y la curva de contorno externo. Y puedo dibujar mi cola de golondrina como quiera. Ahora puedes ver la cola de golondrina en 3D. En el diseño de la cola de golondrina hay dos errores que vemos clásicamente, o bien este punto está colocado más ancho que el contorno del tablero. En este punto, de hecho, acortará el tablero. Se detendrá aquí en lugar de comenzar en x igual a 0. Otro problema que vemos a veces es cuando alguien posiciona este punto con el ratón. Sin mirar demasiado en detalle, y lo posiciona en un x mayor que 0. En ese punto, en 3D veremos una barra como esta. Porque la cola de golondrina no empieza justo en la cola de la tabla, en x igual a 0. Hay otras formas de diseñar colas de golondrina, con raíles redondeados, más o menos técnicos. Pero eso lo puedes ver en otros vídeos. Otro error clásico que se puede ver en las capas 3D, es por ejemplo este caso un stand-up con la plataforma empotrada. Si miro el 3D y hago zoom en la parte frontal, veo que tiene una pequeña protuberancia en la parte delantera. No está muy limpio. Y si muevo el mouse aquí con el botón izquierdo presionado, veo que donde el centro de la plataforma empotrada se vuelve más alto que el borde, la porción se voltea. Y aquí tengo una protuberancia. En este caso, lo que tenemos que hacer es insertar una porción en la parte delantera de la capa 3D. Haz clic derecho,
porciones, agregar nueva porción en la capa 3D seleccionada. Luego, utiliza la función Shift más clic derecho, fijar la porción seleccionada a la forma original. Ahora, si observamos la interpolación, vemos que no tenemos más protuberancias. Y, por lo tanto, no hay más abultamiento en 3D. No debes dudar en hacer esto en ambos extremos de las capas 3D en la parte delantera y en la trasera. Un último caso que podemos ver es el caso en el que dibujamos canales que salen del tablero. Para hacer un canal, utilizaré una capa 3D de tipo Twin, que pondremos en la parte inferior, entre 0 y 2 minutos. Haré un canal que empieza aquí y sale del tablero por la cola. Presiono Shift para selección múltiple, luego clic derecho, alinear puntos seleccionados. Posiciono la curva interna del canal. Aquí también, Shift para selección múltiple, clic derecho, alinear puntos seleccionados. Y aquí le daré forma al slice del canal. Para que este canal desaparezca al frente, no debemos olvidarnos de insertar un slice al frente del canal. Utilizo la función Shift más clic derecho, Stick Selected Slice to Original Shape, para tener un canal que desaparece al frente. El canal se ve bien, excepto aquí en la cola, donde sale del tablero. Puedes ver que hay un dropout. Y eso es porque el segmento del canal está pegado a la parte inferior del tablero. Y donde pasa el punto del riel, seguirá subiendo por el riel. Y eso es lo que causa la torcedura. Para evitarlo, hay una opción lista para usar y muy simple. Esta es la opción Mapa en riel extendido de las capas 3D. En este punto, el corte de la capa 3D no se quedará pegado en el raíl, sino en la prolongación de la tangente del punto del raíl, aquí. Y así, con esta opción podremos quitar la torcedura. Pero cuidado, esta función dependerá de la tangente del punto del raíl. Si la tangente, en lugar de ser horizontal o casi, está apuntando hacia abajo, así, entonces el canal se pegará a la prolongación de la tangente, y terminará subiendo muy alto, así. Entonces, cuando usas la función mapa en raíl extendido, tienes que tener cuidado de que las tangentes del punto del raíl estén definidas correctamente. Ya está, son muchos errores que hay que evitar. Y una buena base para diseñar tus placas con Shape 3D. Hasta pronto.